Cordial saludo. En nombre de la Fundación Educativa de Prosperidad y Paz, FEPROPAZ, es un honor para nosotros presentar el proyecto Un Clip por mi Planeta. Mi nombre es Diego Merchancano Narváez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación. A continuación observaremos un video que nos permite hacernos una idea de cuál es el problema que existe en el uso inadecuado de las TICs y el impacto que causa en el medio ambiente. Radicati Group realizó un estudio que estimó que hay 4.000 millones de usuarios de correo electrónico en el mundo y se envía un promedio de 300.000 millones de emails por día. Para almacenar toda esa información, las empresas tecnológicas se ven obligadas a usar cada vez más servidores con mayores capacidades, lo que está incrementando progresivamente el consumo energético y el impacto en el medio ambiente. Con el paso del tiempo, mucha información innecesaria que no eliminamos permanece en las bandejas de entrada de nuestros correos y se acumula permanentemente. Es hora de tomar conciencia y hacer algo por nuestro planeta. Tomándonos un tiempo para eliminar todos esos correos innecesarios, contribuimos al ahorro de la energía a gran escala. Fundación FEPROPAZ, generando cultura digital. Pues bien, este video nos muestra que hay un panorama que desconocemos. Todos en este momento, los habitantes del planeta, que son más de 7 billones, conocemos muy bien nuestro ecosistema natural y de hecho impactamos con nuestras acciones en él. Pero a finales del siglo pasado, con la revolución tecnológica o en el momento en que aparecieron equipos, dispositivos electrónicos y a su vez también se insertó el internet, pues se creó un sistema o un ecosistema donde interactúan toda esa serie de elementos para facilitar nuestra comunicación en forma global. Entonces, el 60% de esa población ya tiene uso o hace uso del internet en la actualidad. Esto nos lo muestra Statista en el 2019, donde el panorama del uso global de internet pues realmente se podría decir que tenía un crecimiento normal, pero con el tema de la pandemia nos insertó y nos volcó a este escenario digital, porque todos los procesos cambiaron, todos los procesos pasaron a ser un poco más virtuales, o mucho más virtuales más bien, y esos procesos de alguna u otra manera han absorbido a la población global. Entonces, este dato ha cambiado en el nuevo escenario, produciendo una masificación global de usuarios. Esa cantidad de personas globales que utilizan el internet generan información a diario, de tal manera que en el uso de las redes sociales, el correo electrónico, las plataformas educativas y laborales, ahora con la inserción del tema de la pandemia, genera un volumen de información enorme que realmente ni siquiera somos capaces de imaginarlo. Imagínense que para el 2019 Statista hablaba de que había o que se producían más de 281 billones de correos diarios, producto de esos usuarios de internet del momento. Pero ese volumen de información realmente pues no es tanto el problema. El problema es que el 73% de esa información es basura. Es información que no necesitamos, no es relevante para nuestra vida, incluso ni siquiera en el tema laboral ni en el tema personal. Esa cantidad de información puede oscilar alrededor de 196 billones de correos diariamente de basura. Esa basura, información que no vamos a volver a utilizar, que tenemos almacenada ahí en nuestra información, es lo que nosotros le denominamos un desecho digital. Si bien estamos tomando como referencia el correo electrónico, es bueno que nos preguntemos qué pasa con nuestras redes sociales, con el WhatsApp, Facebook,
donde el tráfico de información no solo son mensajes, sino también son archivos tipo fotografías, videos, que tienen un peso de almacenamiento bastante grande, del cual hablaremos en un momento. Entonces, esta cantidad de información que ya entendemos como un desecho digital, pues ¿qué pasa? Pues obviamente tiene que haber un impacto, y pues esa información que para nosotros es imperceptible porque pues vemos en este momento un número grande, pero ¿qué pasa? Para nosotros no es fácil determinar como esa cantidad porque no la vemos, no la observamos. Para nosotros poder como dimensionar una cantidad, estamos acostumbrados a ver una magnitud de elementos uno sobre otro, etcétera. Pero miren que esa información que nosotros creemos está en un espacio que no conocemos, tal vez lo definimos como algo virtual, que lo definimos como la nube, pues esa información físicamente sí tiene un lugar. Pues resulta que el sistema de comunicación global tiene un ciclo que en el momento en que el usuario emite un mensaje en su smartphone, en su PC, etcétera, cualquier herramienta tecnológico digital que utilice, pues ese mensaje se traslada a través de la red a un lugar específico que se denomina, o aún más bien a un dispositivo específico que se denomina un servidor. Un servidor es un equipo electrónico que nos permite permite hacerle la gestión más bien de la información de los usuarios a empresas muy grandes en el mundo. Pero ese dispositivo tiene internamente unos componentes que hacen que ese proceso de la gestión sea efectivo. ¿Qué quiere decir? Envío mi mensaje como emisor, ese mensaje vuela a través de la red y llega al servidor. Pero ¿qué pasa cuando llega al servidor? Ahí es donde sufre ese proceso de transformación de imperceptible a perceptible, porque él llega a la memoria. Ese dispositivo denominado memoria o componente de este servidor, pues es limitado porque por la construcción actual o la arquitectura actual electrónica, tiene la posibilidad de almacenar X cantidad de información, pues que realmente pues no es mucha. Pero si nosotros pensamos en ese volumen de información que se produce diariamente, que ya les mencioné, un servidor pues queda realmente inservible frente a esa cantidad que se produce. Entonces, ¿qué pasó? Pues las grandes empresas, entendiendo este proceso y la necesidad de tenernos a nosotros la información disponible durante los 7 días a la semana, las 24 horas del día, y pues obviamente todos los meses del año, etcétera. Entonces empezaron a juntar esos servidores uno al lado del otro para ir brindando más espacio de almacenamiento para los usuarios, hasta convertirse en unas infraestructuras extremadamente grandes, enormes, que se denominan centros de datos. Pues bien, esos centros de datos ya como una infraestructura, pues para poder funcionar tiene unos requerimientos de energía que alimenten el proceso, el funcionamiento de todos estos dispositivos que componen ese centro de datos. Esos requerimientos energéticos provienen pues de diversas fuentes renovables o no renovables, porque pues son sistemas que requieren no solamente un componente específico como es el servidor, sino también hay necesidad de alimentar los sistemas de enfriamiento, los sistemas adicionales que tiene este centro de datos, y también tener un sistema de respaldo que en caso de que el fluido eléctrico deje de funcionar, pues se alimente con otro tipo de energías, como las energías que provienen de los combustibles fósiles, como los derivados del petróleo, por ejemplo. Pues ese consumo energético, según COME en el 2007, ya hace algunos años, el 16% era producto del uso de las TIC.
más o menos unos 123 billones de kilovatios hora empleados y con un gasto económico de unos 7.2 billones de dólares, que a la fecha se ha incrementado en más de un 30%. Esto es importante porque el consumo energético es uno de los factores que estamos estudiando para entender por qué esto es realmente un problema. Que si lo sumamos al uso de esos combustibles fósiles, que como en cualquier dispositivo que sean empleados, pues tienen una consecuencia con la producción de dióxido de carbono o gases efecto invernadero, pues esto está afectando también al sistema climático del planeta. Pues revisemos rápidamente estas cifras. Según Ritchie and Rosser, en el 2017 ellos publicaron que en 1900 se produjeron 2.000 millones de toneladas de CO2. 115 años después, para el año 2015 ya de este siglo, se produjeron 36.000 millones de toneladas. Pues eso tiene una explicación, porque pues hubo un incremento en el uso de infraestructura que requiere energía producida por combustibles fósiles para poder darle desarrollo a la humanidad. Entonces la evolución la revolución tecnológica, etcétera, pues todo esto trajo consigo un mayor crecimiento de las emisiones de CO2. En conclusión, ese crecimiento de los usuarios globales del Internet, de correos electrónicos, genera un crecimiento exponencial del flujo de información, produciendo unas necesidades de almacenamiento mayor en los servidores y centros de datos que requieren incrementar esa infraestructura. A su vez, por los requerimientos energéticos que tienen, hay un incremento en el consumo energético y en las emisiones de CO2, produciendo con estos dos factores un impacto en el medio ambiente al producir el calentamiento global. ¿Quién iba a creerlo? Que un correo electrónico, el uso de mi correo electrónico, puede llegar a generar este impacto ambiental tan delicado. Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hemos sido responsables usando este tipo de herramientas tecnológico-digitales? Por otro lado, en Colombia el panorama no es muy diferente de los otros países del mundo, en razón a que en el conocimiento frente a este escenario yo diría que es incipiente. Por ejemplo, miren que la población colombiana del 2009 al 2018 hubo un incremento más del 24%, o sea que el 64% de la población colombiana ya hace uso de Internet, ya tiene su correo electrónico, ya tiene redes sociales. Esa es una cantidad bastante considerable para la población colombiana, y de eso es importante que tengamos en cuenta que el 70% de esas personas son del área urbana y el 30% del área rural. Tal vez esto cambie un poco con las consecuencias que tiene la pandemia, porque la necesidad que hubo de abalanzarnos a ese mundo virtual hizo que los gobiernos también contemplaran la posibilidad de generar conectividad ya en las zonas rurales. Estas cifras van a cambiar realmente en el momento en que se establezcan, porque pues tenemos cifras pre-pandemia más no post-pandemia. Pero entonces, ¿qué sucede con esto? Quiere decir que cada día conocemos más cómo usar ese Internet, esas herramientas tecnológico-digitales, pero no hay un ingrediente especial para poder hacer un uso adecuado de ellas, que es una cultura para ese uso adecuado. Esa cultura nosotros la hemos llamado cultura ecodigital, haciendo referencia a todas las buenas prácticas que son necesarias para entender que entre menos información yo produzca o la que tengo la elimine, y esos desechos digitales
que tengo en mi correo electrónico y demás plataformas, yo no les hago una depuración, pues estoy faltando a esa cultura ecodigital. Pero miren, en Colombia existe o se habla más bien del tema de la cultura digital, pero ese es un tema que ya está insertado globalmente, pero habla es de la seguridad informática, o sea, de la seguridad de tu identidad en el ecosistema digital, de tus datos, etcétera. Pero aquí no habla de la necesidad de depurar toda esta información que tenemos innecesaria, actuar contra esos riesgos que se asocian a la seguridad personal, institucional o de las empresas. Entonces, esa es la cultura digital, solamente enfocada hacia la seguridad informática. Incluso ya hay regulación en este aspecto en Colombia para controlar esos ciberdelitos que se producen como riesgos asociados al uso del Internet, pero que atentan es contra tu identidad digital. Entonces, bueno, hay algunos casos que pues tienen unos impactos psicológicos, físicos ya, incluso agresiones físicas por el tema de los ciberdelitos como el ciberbullying, el grooming, el sexting, etcétera. Entonces, la cultura digital está insertada, pero no la cultura ecodigital. Y en cuanto al tema de energía, no hay unas campañas de ahorro energético previstas o que se hayan realizado. La más reciente fue en el 2016, pero no se produjo por el uso de las TIC. Se produjo por el fenómeno del Niño, donde nos vimos obligados a unas interrupciones intermitentes del fluido eléctrico debido a que había que ahorrarla para que una vez pase este fenómeno pudieran las empresas que suministran el fluido eléctrico, pues valga la redundancia, suministrarnos la energía. Y les decía que en el mundo el panorama no es muy distinto que en Colombia. Miren que esto es bueno tenerlo, interpretarlo. Por ejemplo, en el 2015 se realizó la campaña E-Cleaning Days por parte del grupo Orange, que es una empresa multinacional de telecomunicaciones que tiene 29 filiales en Europa y África, e incluso ya en Asia. Pues esta empresa incentivó a que sus empleados o los empleados de todas estas filiales eliminaran 50 correos. Estos 50 correos liberaron más de 640 gigabytes de información, ahorrando más de 20.528 kilovatios hora en un año, lo que equivaldría en términos muy populares a encender la Torre Eiffel por casi 13 días. Otro ejemplo de esto lo realizó el grupo OVO en Reino Unido con la campaña Think Before You Thank. Piensa antes de agradecer. Es una campaña interesante donde hicieron un estimado de que si cada británico dejara de enviar al menos un correo a la semana, lograrían mitigar esa emisión de gases efecto invernadero, más o menos unas 16.433 toneladas no se emitirían al año. En una equivalencia, es lo mismo que retirar 3.334 autos de circulación, o sea que sí es realmente favorable para el medio ambiente realizar este tipo de acciones. En Colombia, para el año 2019, en el mes de noviembre, la Fundación FEPROPAS desarrolló y creó la campaña de limpieza digital, un clic por mi planeta. Limpieza digital, ¿qué es eso? Pues la limpieza digital es la depuración de todos esos desechos digitales de los que ya hablamos en el comentarios anteriores, en la exposición anterior, y limpiar todas esas plataformas que usamos para poder comunicarnos. Esto para mitigar el impacto ambiental. Entonces fue una campaña realmente relámpago. Se hizo en 15 días, del 1 de noviembre al 15 de noviembre, posterior a un tema de elecciones, etcétera.
y se logró incentivar a más de 4.000 usuarios a que hicieran la actividad de la limpieza digital. Esto fue muy muy importante porque mire que estas personas eliminaron más de 2.5 millones de correos. Hubo participación de personas de 18 países o colombianos que estaban residiendo actualmente en 18 países, ahorrando más de 9.000 kilovatios hora y mitigando esa emisión de gases efecto invernadero en 1.7 toneladas de CO2. Esto es bien interesante porque fue el plan piloto. Para el año 2020, este proyecto se presentó ante la organización Premios Latinoamérica Verde. Hagamos una analogía, es como si habláramos como de unos premios Grammy latinos para los artistas, donde se presentaron más de 4.000 proyectos de verdes, de sostenimiento ambiental, de cambio climático, energía, etcétera, pero todos enfocados hacia el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Entonces, en esta presentación obtuvimos la certificación de los 500 mejores. Esta organización premia a los primeros 500 proyectos de acuerdo a una evaluación de más de 40 expertos de diferentes países de Latinoamérica, y también nos rankearon dentro del proyecto general o de la evaluación general en el puesto 62 de esos más de 4.000 proyectos, y en la categoría energía quedamos de quintos. Digamos que esto es un muy buen logro por parte de esta campaña, porque es un indicador de que con este reconocimiento internacional, esta campaña merece que todos la tengamos en cuenta y la realicemos. Con este panorama, la Fundación FEPROPAS, con un proceso de investigación con profesionales doctorales altamente calificados, pues en una investigación entendimos que hay necesidad de insertar esa cultura ecodigital en todos los usuarios del planeta, porque todos somos causantes de esa contaminación en el medio ambiente al no hacer uso adecuado de las TIC. Este programa se compone de unas herramientas que se articulan e interactúan entre ellas para crear esta cultura ecodigital en el planeta para los usuarios de herramientas tecnológico-digitales. La primera herramienta o el subprograma principal es la campaña Un clic por mi planeta. El propósito: sensibilizar a todos los usuarios de herramientas tecnológicas a que desarrollen la campaña de limpieza digital. Con esto logramos disminuir ese consumo energético y esas emisiones de CO2 al evitar que haya más requerimientos de almacenamiento. O sea que impactamos directamente al medio ambiente. Dos herramientas desde la línea educativa o académica, digamos, que nos van a permitir, además de sensibilizar, nos va a permitir entregar el conocimiento. Son dos herramientas, de las cuales la primera, que se denomina Escuela de Cultura Ecodigital Kids, es un sueño con el que vamos a plantear la posibilidad de crear el cambio generacional en niños de 3 a 10 años, donde les vamos a enseñar a reconocer este problema y los riesgos que se presentan en el uso del Internet, a los que se exponen en la comisión de los ciberdelitos, y que de alguna manera aprendan a reconocer cómo actuar frente a estos escenarios. Esto va a mitigar muchos indicadores de diversa índole. De igual manera se complementa con el curso de cultura ecodigital. Es un curso virtual para niños desde los 11 años hasta los adultos sin límite de edad, donde pues vamos a insertar en ellos tanto la cultura ecodigital como la posibilidad de entender y comprender este problema o estos problemas a los que nos vemos enfrentados en el uso del Internet. Esto se articula también a través de una aplicación móvil y web, la app Vigía Ecodigital. Ya ustedes la van a conocer muy pronto. Con esta herramienta tecnológica
vamos a recopilar la información que necesitamos para poder determinar cada uno de los usuarios que desarrollen la campaña de limpieza digital, cómo está realmente recibiendo un beneficio por hacer un uso adecuado de las TICs. Entonces, con esta app le vamos a informar a las personas cómo es su aporte al planeta. De igual manera nos va a suministrar o a entregar los datos suficientes para poder hacer los análisis de Big Data, para poder entender cómo es este impacto que se está causando en el planeta, exponerlo ante las diferentes cumbres mundiales. Ojalá que Colombia sea el pionero en en la cultura ecodigital del mundo, y todos podemos ayudar que esto se dé. Pero esta app va a ser la herramienta tecnológica fundamental del proyecto. Y la última herramienta, que es la visión del proyecto, es crear una certificación internacional en cultura ecodigital, con un modelo de gestión que permita mejorar los procesos que tienen todas las organizaciones que hacen uso de herramientas tecnológicas. Pues hago un paréntesis aquí, pero realmente son todas las organizaciones. Los colegios ya tienen aula de sistemas, las empresas de transporte tienen sus redes para comunicaciones, en fin. Esto quiere decir que esto es aplicable en todos los escenarios. Entonces, esta certificación internacional, pues lo que va a hacer es estandarizar estos procesos a nivel global, y dentro de la perspectiva es que lo más pronto posible logremos insertar la cultura ecodigital a lo largo del planeta, para que empecemos a realmente producir un cambio en la mitigación del impacto ambiental. Un clic por mi planeta es una campaña de limpieza digital con el propósito de generar cultura ecodigital, en resumidas cuentas. Es una campaña donde queremos sensibilizar e incentivar a todas las personas que usan el Internet, o sea, los usuarios de herramientas tecnológico-digitales, a que eliminen todos esos desechos digitales, toda la basura digital que tengan, para disminuir la necesidad de almacenamiento en los centros de datos y obviamente disminuir el consumo energético y también las emisiones de CO2 que producen estos sistemas, para mitigar el impacto ambiental y disminuir el calentamiento global. Pues bien, ¿cómo se hace la campaña? Es realmente muy sencilla, se desarrolla prácticamente en 4 o 5 pasos. Esta campaña se desarrolla en 5 pasos. El primero es revisar en tu cuenta de correo electrónico cuál es la información que no necesitas, para seleccionarla y depurarla. ¿Cómo lo haces? Trasladas todos esos mensajes que tienes en tus bandejas a la bandeja o a la carpeta de eliminados. Otros tipos de cuentas le llaman basurero, otros le llaman papelera de reciclaje, donde vamos a realizar la contabilización de cuántos mensajes son los que realmente tenemos como basura digital. Y ahí es donde donde cumplimos con el siguiente paso, que es tomar una evidencia mediante un screenshot o una imagen, un pantallazo de nuestro computador, de nuestro smartphone, para conocer esa cantidad de almacenamiento por un lado, y por otro lado la cantidad de correos que tienes. Hay una información adicional que puedes encontrarla en nuestra página web www.fepropaz.com o en el canal de YouTube, donde si tú buscas a través de cómo hacer una limpieza digital o limpieza digital, vas a encontrar unos tutoriales que te van a permitir determinar paso a paso, muy detalladamente, cómo haces esa selección de esa información, cómo buscas los contadores y cómo tomas la evidencia.
El tercer paso es la eliminación. Cuando tú tienes ya todo en la bandeja o en la carpeta de eliminados o de papelera de reciclaje, es el momento de dar el clic por el planeta. Porque tú, al verificar que haces esa eliminación, incluso por ejemplo en Gmail las cuentas te indican, te generan una alerta donde dice quiere eliminar definitivamente estos archivos. Al dar clic en sí es cuando hacemos un clic por mi planeta. Ahí se ha depurado ya la cuenta y por ende pues los contadores tienen que sufrir una variación. Es ahí donde vamos a esos contadores nuevamente y tomamos la segunda evidencia. Entonces hay una evidencia antes de hacer la limpieza digital y otra después de hacer la limpieza digital. De igual manera, todo está en los tutoriales. Cuando ya hemos hecho nuestra limpieza digital, viene la tarea quizás igual de importante que la anterior, que es informarnos, reportar eso a través de un formulario muy sencillo de cómo se desarrolló esa campaña de limpieza digital con unos datos muy sencillos, unos datos básicos y sobre todo esas cantidades que necesitamos tener en nuestras bases de datos para poder cuantificar cuál es el impacto ambiental. Ten en cuenta algo, como pues regularmente las personas tienen varias cuentas de correo, esas evidencias que tomas como screenshot, procura colocarlas en un archivo de Word, porque la plataforma pues va a recibir un solo archivo y por ejemplo si tienes 5 cuentas de correo pues vas a tener que subir 10 evidencias y esa no es la idea. La idea es que todas las incluyas en un archivo de Word y lo puedes enviar como Word o como PDF. Tampoco la plataforma nos va a permitir que lo subas en otro formato, en imagen, JPG, etcétera. Ten muy en cuenta esta información. Por eso el último paso es el reporte. Una vez hayas ingresado a la página web, hay un botón que dice regístrate y certifícate. Te envía o te remite a un formulario donde ingresando preferiblemente con letra mayúscula sostenida, tu nombre, el correo electrónico, que es fundamental verificar que sea el correcto, porque ahí va a llegar o se va a remitir el certificado de vigía ecodigital cuando hayas hecho tu limpieza, cuando hayas reportado tu limpieza digital, perdón. El país, la ciudad, el sexo, la ocupación y también la entidad a la que perteneces, para poder cuantificar las organizaciones cómo hacen su aporte y nombrar las gestoras ecodigitales. Continuando con el formulario, hacia abajo vas a encontrar unas casillas donde te permite seleccionar qué tipo de correo o de qué empresa es tu correo o el drive inclusive, y puedes hacer el reporte de varios correos o varios drive a la vez, con el fin de que pues se vuelva una sola tarea y no haya necesidad de estar haciendo varios reportes. Recuerda que el reporte va a llegar al correo inicial, que me imagino que es tu correo principal que inscribiste. De igual manera hay que ingresar en el botón seleccionar archivo, donde se va a subir ese archivo de Word con las evidencias para poder certificar ante organismos internacionales la veracidad de la información que nosotros estamos presentando con el proyecto Un Clic por mi Planeta. Finalmente, al oprimir el botón o al dar clic en el botón enviar, más bien, se completa el reporte del formulario y en un tiempo muy corto vas a recibir en tu correo electrónico el certificado como vigía ecodigital, completando todo el proceso. Una vez realizado el proceso de limpieza digital y el reporte, has completado la tarea con la cual te vas a certificar como vigía ecodigital. Y es el momento para hacernos un cuestionamiento. Conociendo ya todo este escenario, conociendo la propuesta de Un Clic por mi Planeta, ¿qué has hecho
para aportarle al planeta? ¿Cuál es tu aporte al planeta? Ese es un interrogante que solamente pues ustedes lo pueden presentar, lo pueden debatir internamente, pero esta es una propuesta que nos permite cambiar ese escenario, nos permite mejorar las condiciones del planeta y obviamente dejarle a nuestras futuras generaciones un mejor lugar para vivir. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que nos comprometamos mediante una correcta cultura ecodigital a ser activistas de cultura ambiental, a ser activistas en este escenario donde es importantísimo que más personas conozcan rápidamente este proyecto y mediante un proceso parecido a una cadena de favores donde cada uno lo replique a uno, dos de sus amigos, familiares, etcétera. Esto puede lograr llegar más rápido a cumplir ese objetivo de mitigar ese impacto ambiental que estamos causando por el uso inadecuado de las TICs. La solicitud es esa, es básicamente que nos ayuden a que este proceso llegue más rápido, más lejos. La idea es que todos los usuarios de herramientas tecnológicas digitales del mundo realicen esta campaña y de aquí en adelante se cree esa cultura digital en cada uno de ellos y también empiecen a desarrollarse estrategias que nos permitan mitigar todo el impacto ambiental que produce no hacer un uso adecuado de las TIC. Finalmente, como evidencia de la gestión que realicen las organizaciones al incentivar a que sus funcionarios, sus estudiantes, la comunidad en general, las familias de los estudiantes, de los trabajadores, que vinculen el mayor número de usuarios de herramientas tecnológicas digitales posibles y que realicen la campaña, vamos a evidenciarlo sembrando un árbol en su nombre que quedará perenne para toda la historia y podrán visitarlo en ese lugar para poder complementar este proceso de mitigar el impacto ambiental que produce el uso inadecuado de las TICs, creando un nuevo ecosistema o creando más bien una recuperación de un terreno donde se recupere, valga la redundancia, la vida, la naturaleza, y todo esto va a ser producto de esa gestión que ustedes realicen como empresas y como personas. No me queda sino agradecer este espacio para que en una nueva oportunidad tengamos la posibilidad de ampliar más información. Nuestras redes sociales están disponibles para que ustedes puedan mejorar el proceso o si aclarar esas dudas, etcétera. Como lo pueden observar ustedes aquí en el video. Muchísimas gracias por su atención. No olviden que aprendiendo a realizar esta campaña de limpieza digital y creando o interiorizando una cultura ecodigital adecuada, podemos salvar el planeta. De todos depende que lo hagamos. Muchas gracias. Hagamos esta actividad inmediatamente para que el impacto sea más rápido. Dios los bendiga. Muchas gracias.